Dios sabe lo que hay en nosotros, pero cada uno de los hombres y las mujeres, los jóvenes, como en el caso de Federico, Dios dice hoy es el día, ¿sí? Hoy es la cita en que Dios conmueve, Dios prepara un escenario y una palabra. Amén. La palabra, qué buen momento digo que en que nos encontremos, porque justamente Dios está hablando de la añadidura, está hablando del poder, de la unidad, del poder del acuerdo, ¿sí? De todo lo que se expresa a través de los que se juntan en su nombre. Amén. Entonces, desde ese lugar, ¿sí? Les damos la bienvenida, sabiendo que es Él el que los conmueve, que los mueve. Se me mueve de lugar Eli. Te bendecimos, aunque te conocimos hace unos días, sabemos que es así. Amén. Así que oramos para que esta palabra les selle, ¿sí? No solo en su corazón, sino que en el espíritu puedan retener el poder que hay en ella. Amén. A pesar del predicador y todo. Que Dios nos guarde. Ustedes saben, oramos por la pastora. Ella está en este momento por ahí comprometida con algún malestar, pero nada que no podamos controlar. La bendecimos igual y le damos gloria a Dios por poder asistir, ¿sí? Como cuerpo en su ausencia. Justamente, sí, una de las cosas que ella nos estuvo hablando en estos días, nos estuvo ministrando por ahí más de cerca a los que estábamos para trabajar en la radio, pero creo que los que la escucharon en la radio también han recibido esta idea de poder funcionar, ¿sí? En la ausencia. A Jesús lo amamos sin haberlo visto, dicen las Escrituras, ¿no? Entonces eso habla de nosotros, pero mucho más habla de Él. Dice que nos ha enseñado a movernos no por vista, sino por fe. Así que, un tal Pablo, apóstoles en las Escrituras, ¿sí? Que dice, reúnanse vosotros y mi espíritu, ¿sí? O un tal Jesús, nuestro Señor, que dijo, les conviene que yo me vaya, ¿sí? Les conviene que yo me vaya. ¿Y se acuerdan dónde iba? Derechito a la cruz, ¿sí? A dar la vida por los demás. Así que hay ausencias que convienen. Esta tarde la tenemos que hacer valer, la ausencia de la pastora, sabiendo que ella encontrará el reposo, el refrigerio que necesita, pero que nosotros nos comprometemos con el mensaje. Viene de un mensaje de ella, alineado a su idea, así que a eso vamos. Amén. Los bendigo entonces. Y presten mucha atención, que también dicen las Escrituras que era mejor que matar mucho carnero y mucha cosa que había que hacer, ¿no? Eso parecía más trabajo, pero parece que... Permiso, Ahora sí. Parece que el prestar atención demanda de nosotros una fuerza. ¿Tienen fuerza? Amén. Entonces vamos a eso. Vamos a centrarnos en el mensaje, vamos a darle el protagonismo, ¿sí? A las Escrituras, a su palabra, porque es la que nos va a conmover, es la que nos va a hacer... nos va a trasladar a lo mejor de una postura, una creencia, una posición, por buena que sea, siempre la que viene es mejor, ¿sí? Entonces, ¿saben que estamos hablando? No estamos hablando, estamos recibiendo mensajes de unidad y nos toca como un eco fiel, ¿sí? De lo que hemos oído transmitir. Por eso les decía yo que el mensaje que traigo viene de lo que la pastora ha dicho, pero directamente viene de la intención y el corazón de Dios para con su iglesia en la tierra, que nos excede como congregación, que tiene que ver con lo que Dios está haciendo con los hombres y las mujeres en la tierra. Amén. Entonces el tema es la unidad, ¿sí? Principios unificadores que nos van a hacer gustar esta unidad que dijo el Señor Jesús, porque cuando seamos uno, el mundo sabrá, ¿sí? Que nos amamos, ¿sí? La unidad y el amor tienen mucho que ver. Precisamente uno se une, se junta o anda con aquellos a quienes estima, ¿sí o no? Es un principio natural, es algo que todos, ¿sí? Tendemos a hacer. La soledad no es buena, ya lo dijo Dios, el hombre no es bueno que esté. Amén. Entonces el vínculo será siempre el afecto, pero el amor de Dios difiere mucho de lo que nosotros a lo mejor hemos entendido como amor, ¿sí? Ya no es un sentimiento que puede ser fluctuante, que puede variar en intensidad, uno ama más, otro menos, sino que tiene que ver con algo que es poderoso, ¿sí? Y que permanece a través del tiempo. Un amor que es para siempre. Amén. Entonces, por habernos amado antes, y antes de que nosotros lo supiéramos cada uno, entendemos que el amor de Dios es eterno, ¿sí? Y que nos acompañará para siempre.
Ustedes saben que hablar de unidad, si habláramos de unidad hay que tener cuidado a la hora de hablar y a la hora de recibir, porque puede que estemos de alguna manera, o alguno sienta de alguna manera que se está diciendo que no la hay. ¿Sí? Nosotros creemos que hay unidad, lo dicen las Escrituras, pero además la experimentamos. Hay unidad en el Espíritu. Guardaos, sean solícitos en guardar, dice el apóstol Pablo, la unidad del Espíritu, ¿sí? En el Espíritu. Entonces esto está más allá de todos nosotros o de cualquiera en el mundo, la unidad está y ha sido planeada por Dios. Por ejemplo, no podríamos negar la unidad entre el Padre y el Hijo, el acuerdo poderoso que hicieron el Padre y el Hijo, ¿sí? Entonces nosotros nos toca ser solícitos para guardarla. Guardarla tiene que ver con trabajar en eso, con empeñarse que todo lo que Dios ha unido no se distienda, no se separe. Ni siquiera estoy hablando de desarraigar completamente, sino que no se afloje, ¿sí? Eso con lo que Dios nos ha atado. Ese amor, ¿sí? Tiene que permanecer fiel. Desde el principio la separación trajo problemas. Yo les voy a parafrasear o hacer recordar momentos en las Escrituras en donde hubo separación, hubo problemas. La primera, que me acuerdo y seguro que se acordarán ustedes, es Adán y Eva, ¿sí? Ella se movió de al lado de él y encontró un inconveniente, alguien le habló, figura, entre comillas, ese alguien, esa serpiente, que no es más que una figura de lo que sucedió, algún argumento que se sembró en ella que la confundió, ¿sí? Estaba sola y Adán estaba solo, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros veamos en las Escrituras, o por lo menos los que les voy a citar, verán que cada vez que hubo separación hubo inconvenientes. Y no fueron poca cosa. Estoy llamando, soy suave para decir inconveniente, ¿no? Terrible problema. Porque hubo separación, no entre Adán y Eva, separación con Dios, ¿sí? Y todo eso trae, como consecuencia traemos, ¿sí? Una naturaleza caída, un desmembramiento de la relación con Dios. ¿Dónde estás?, preguntó Dios a Adán, ¿recuerdan? ¿Y dónde estás tú? Porque él se escondió, ¿sí? Hubo una separación de Dios. El interés de Dios en ese momento, leyendo, no solo leyendo como la letra, sino por ahí tratando de ver qué es lo que el Señor buscaba y por qué buscó a Adán y no dijo dónde están, por qué dijo, sino por lo que el hombre significa. Y cuando digo hombre, estoy hablando de especie, ¿sí? Estoy hablando de un género, no estoy hablando del masculino y el femenino, estoy hablando de nuestra naturaleza, ¿sí? ¿Dónde está el hombre, ¿sí? Que se ha separado de Dios y por qué? Es lo que Dios quiso hacer o quiso mostrar desde el principio. Cada vez que en las Escrituras vemos que hay una separación, viene un inconveniente. Sucedió así con Adán y con Eva, ¿sí? Sucedió eso, a raíz de eso su espíritu se apaga, es decir, entra a operar la muerte, ¿sí? Éramos eternos en Él, teníamos garantizadas todas las cosas hasta que por algún momento de descuido suceden estas cosas. Cuando Abraham es visitado, recuerdan, no vamos a ir a la Escritura porque no es el tema, pero sí quiero que a ustedes les quede claro. Cuando Abraham es visitado por 3 hombres que dicen que era Dios, ¿sí? Que Jehová lo visitó en su tienda, ¿se acuerdan? Él recibe la promesa, ¿sí? De que al próximo año, después de esa visitación, nacería un hijo. Pero en la circunstancia o en la escena, en ese momento, dice que Abraham, ¿sí? Sale corriendo a recibirlos y comienza a dar órdenes, ¿sí? Rápidamente para servir al Señor. Manda a que Sara se ponga a hacer el pan, ¿sí? Esas son costumbres hebreas que les podríamos dar en otro momento una lectura espiritual. Ustedes saben que si a nosotros se nos mandara Sara, es figura no solo de una mujer, la mujer de Abraham, destinataria de la promesa, madre de naciones, sino de la iglesia, ¿sí? Y a nosotros como iglesia, si se nos mandara a hacer pan para Jehová, ¿qué haríamos? ¿Sí? Tendríamos que preparar una palabra. ¿Sabe cuándo usted y yo preparamos una palabra para Jehová? Cuando oramos. Cuando nos dirigimos a Él. El salmista dice, dirijo mi canto al Rey. Bendigo, dice Pablo, al Dios y Padre de Jesús. Le dedico mis dichos. Así que miren si no tenía importancia, ¿sí? Lo que iba a hacer Sara en ese momento. Tenía que preparar
un pan para recibir a Jehová. Lo vemos a Abraham muy bien dispuesto, pero ella, mientras escuchan las palabras de Jehová a Abraham, ¿sí? Mientras Jehová le está prometiendo un hijo, ella, ¿se acuerdan qué es lo que hace? Se ríe, ¿sí? ¿Será que voy a tener deleite a esta edad? ¿Sí? Si soy viejita y mi marido, ni hablar. ¿Sí? Se rió, pero no es una risa. Fíjense que el chiste de Sara para ese momento, ¿sí? Lo que el Señor quiso saber y le pregunta otra vez al hombre, a Abraham, ¿de qué se ríe Sara? ¿Sí? Ese chiste se llama Ismael. ¿Por qué? Porque ella se sonrió poniendo en duda de que iba a poder tener un hijo de parte de Dios. ¿Y se acuerdan cómo ella arregla esa situación? Tiempo después viene Agar, trae a Agar, se la entrega a Abraham, una sierva, y del hijo de la esclava está lo que hoy, sí, el chiste de Sara, costó caro por no saber esperar la promesa. Entonces cada vez que se separaron, él y ella, hubo problemas y tuvo consecuencias, ¿sí o no? Sí, entonces nosotros tenemos que entender lo que Dios habla cuando habla de unidad. El Señor Jesús caminó, por ejemplo, de Eva se dice que de ella se extraviaron los sentidos y se separó de la idea de Dios. Comenzó a trabajar o a vivir extraviadamente. Eva, figura de la iglesia, ¿sí? Comienza a moverse con los sentidos extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, su amado. Los nuevos a lo mejor van a tener que necesitar un auxilio para entender todas estas cosas, pero es bueno que la sepan y que se genere una duda, una pregunta entre ustedes. Cristo, el amor, ¿sí? Su amor es la iglesia. Pero cuando vino Jesús en la tierra, ¿cómo la encontró? La encontró perdida. Dice que Él vino para salvar lo perdido, Él vino para recuperar el alma, Él vino, ¿sí? Él en esa separación, ¿cómo actuó? Por eso les decía que Dios fue y le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? No se lo dijo a Eva. Por eso Abraham, ¿de qué se ríe tu mujer? No se lo dijo a la mujer. ¿Por qué Jesús pudo caminar tan seguro, aunque ella estaba? ¿Por qué? Por la relación que tenía con el Padre. ¿Sí? Entonces la unidad es el principio de que todo el resto de las cosas vaya bien. A él no le afectó el estado en el que estaba, ¿sí? Su amada, la iglesia. De hecho, él vino a conformarla, vino a traerle palabra, enseñanza y orden. ¿Entienden? Entonces nada de lo que nosotros hagamos, nada tendrá argumento a la hora de, mira cómo está, me voy a separar un poquito, Dios me va a entender, Dios no te va a entender. Su hijo no tuvo ni un segundo de duda, ¿sí? De caminar conforme a la voluntad del Padre en la unidad que tenía con el Padre. Todo lo que hacía, lo hacía porque había oído o había visto que era lo que el Padre quería. Haciendo la voluntad del Padre y no la propia. Entonces, ¿caminó Jesús en la tierra mientras había división? Claro. Si se había perdido el vínculo, se había perdido la unidad, ¿lo afectó a él? No. ¿A usted y a mí nos afectará la calidad en la que está la amada? No debería. Nuestros pasos tienen que ser certeros, ¿sí? Nuestra condición tiene que estar impoluta frente a la voluntad de Dios. ¿Entienden? Porque sabemos, y son principios de unidad, sabemos que de la unidad siempre, o con la unidad en Dios, todo salió bien. Y cuando nos separamos hubo inconvenientes. Vamos a negociar en esa palabra, ¿sí? Inconvenientes. Algo que no conviene. Todo nos es lícito y a veces las cosas que nos convienen nos separan, ¿sí? Podemos hacerlo todo. Lo podemos hacer bien y lo podemos hacer mal si hacemos lo que no conviene. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? Lo que conviene. ¿Conviene la unidad? Amén. Es lo que se busca. ¿Sí? ¿Conviene la unidad? ¿Conviene que yo deje o mengue en algún momento en pos de lo que Dios quiere? Conviene. Entonces, ¿quién hará el esfuerzo? ¿Dios que lo propone o yo que lo guardo? Dios propuso la unidad en el Espíritu, dice que la hay, y yo tengo que ser solícito en guardarla. ¿Entienden? Entonces, toda relación se mantendrá fuerte por determinación. Si hay algo fácil en la tierra y para nosotros los hombres, ¿sí?
Si anduviéramos nosotros, digo, en lo natural, o si nos recordáramos cuando éramos en lo natural, es romper vínculos. Como si el amor se tratara de algo que se va y viene cuando quiere, ¿sí? Como si la estima y el respeto fueran momentos que me vienen así nomás, sino una constante de conducta. ¿Entienden? Y son momentos en los que uno se desliga de algo, de alguien, se va. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, vayan traspolando o haciendo el ejercicio desde nuestra posición individual hasta donde queremos llegar, que es nuestra posición en la iglesia. ¿Amén? Vamos a ir a la primera de los versículos, aunque todo esto que hablé está escrito, ustedes lo saben, ¿sí? No lo cito para no agobiar a quién está hoy con José, José, me va a tener que perdonar. Vamos a ir a Colosenses, tenemos mucho trabajo. Colosenses 2. En esta carta Pablo habla de que haya corazones consolados, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, ¿sí? ¿Cómo? Unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas a fin de conocer, alcanzar las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer, ¿sí? Eso es todo un trabajo, entender. Un misterio encima. Primeramente tendremos que pelearla por entender. Para Pablo era una lucha. Fíjese el verso arriba, esto es una lucha. Usted trabaja o lucha, pelea por algo o alguien. Quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros, los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto, pero tienen unidad de espíritu. Esto es un trabajo. ¿Sabe a cuántos nosotros o en algún momento hasta éramos desconocidos para muchos, pero sabían que tenían palabra para nosotros? Y de esta manera nosotros, a lo mejor desconociendo el rostro de muchos, tenemos palabras para ellos, ¿sí? Entonces, el reconocer la unidad en el espíritu es la primera lucha, es la mejor de las luchas, ¿sí? Es muy difícil ser el hijo del carpintero o Marisa, ¿sí? La que se olvida el móvil, lo rompe, llega tarde, no se peina a veces. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque la gente va a conectar con lo que ve, ¿sí? Porque va a resaltar con lo que le tocó en el momento. Sin embargo, para nosotros que hemos aprendido a movernos en el espíritu, nos conectamos por otro vínculo, el vínculo del amor, que excede a todo, ¿sí? Excede a todo lo que podamos hacer. Entonces Pablo dice que eso es una lucha. Quiero que sepan, dice que tengo una lucha, ¿sí? Pero quiero que sepan también que estamos unidos en el amor, pero necesito que alcancen las riquezas del pleno entendimiento. Vamos a abrir entendimiento en el Strong. Mire, entender, si nosotros pudiéramos defender, entender, los voy a seguir por acá, es la 4907. Entender es la acción previa o el compromiso previo a tomar una determinación. Por lo que entiendo, tiendo a, ¿sí? Por lo que entiendo, me moveré. Entonces, entender, ¿sí? Para Dios es importante, para que usted entienda y yo que para Dios es importante, porque según lo que entendemos eso, así nos moveremos. Ahora nosotros primeramente tenemos que entender. Mire, dice poner juntos mentalmente. Si usted lee en el TUI, abajo, entendimiento, inteligencia, discernimiento y sagacidad. ¿Sí? ¿Cuenta con nosotros Dios o es entender? Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Con eso basta. No. El entendimiento es la acción previa o el momento previo o la consideración antes de tomar una determinación, tener una tendencia. ¿Les resulta más fácil si digo tendencia? ¿Hay tendencias? Por lo que han entendido. Entender, tender a algo, ponerse en acción, determinarse por algo, por alguien, en algún lugar,
por lo que he entendido. Entonces Pablo dice, ustedes tienen que alcanzar una plenitud en el entendimiento. Pero este entender tiene una dirección. ¿Cómo dice Pablo? José, si le sacamos el Strong. Necesita que entiendan, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Conocer el misterio, ¿sí? Conocer el misterio de Dios y el Padre. Había unidad ahí, dijimos que es el principio de la unidad. El principio del acuerdo está entre el Padre y el Hijo. Entonces yo todo lo que entienda me tiene que llevar hacia el centro. ¿Saben qué misterio es? Ir al medio. Misterio es iniciar, donde comienza todas las cosas. Y todo comenzó en un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Entender el acuerdo del Padre y del Hijo. Esa es la lucha del apóstol Pablo, que puedan trabajar en el Espíritu sin ver mi rostro, dice. Ustedes tienen que estar seguros por el vínculo del amor, ¿sí? Un amor que ya no tiene que ver, que en principio no viene de nosotros, pero que luego se refuerza por nuestra propia voluntad, por lo que vamos entendiendo. Entonces, ninguno vamos a soltar al hijo del carpintero, ¿sí? Hasta no verlo convertido en el Cristo. ¿Entienden? Nadie se va a desprender de Jesús hasta que no vea al ungido. Ni nos vamos a desprender de ninguno de los hombres y las mujeres de Dios que se paran manifestando a Dios o ministrando a Dios por lo que son o por donde vienen en la tierra, sino por lo que Dios habló de ellos. ¿Sí? Reciprocidad. Siguió Pedro hasta el final y logró saber quién era. ¿Sí? Tú eres el Cristo. Caminaba con Jesús, el hijo del carpintero, pero no paró Jesús hasta que él logró decir, tú eres el Cristo. Entonces yo ahora te voy a decir que tú eres Pedro, porque dice que conociendo a Dios, conoceremos como fuimos conocidos. Y de esa manera se estableció la iglesia. ¿Sí? Vamos a mirar en el verso 5, ¿sí? De Colosenses 2:5. Aunque estoy ausente en cuerpo, esto es lo que les estaba diciendo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Se necesita fe para moverse? Sí, porque nos movemos por lo que no vemos, ¿sí? O a quien no vemos. Por ejemplo, esta tarde no está la pastora, ¿sí? Van a tener que tener fe que lo que yo digo viene de parte de Dios. Gracias. Vamos a ponerle la Biblia al día. A ver si era lo que yo buscaba. Perdonen, pero si les muestro las notas, van a ver qué difícil es ser el hijo del carpintero. La Biblia al día está ahí. Físicamente ausente, ¿sí? Ahí no hay misticismo, Pablo no estaba. Es que literalmente el hombre no estaba. ¿Pablo está entre nosotros? ¿Lo amamos sin conocerlo? Sí, porque ¿qué nos conecta? La palabra. Jesús, ¿lo amamos sin conocerlo? Sí, nos conecta el verbo. ¿Entienden? Eso es fe, no andar por vista. Aunque estoy físicamente ausente, les acompaño en espíritu. Me alegro al ver vuestro orden y la firmeza de vuestra fe. Póngale el Strong al buen orden ese. 50-10. El lugar que cada uno ocupa es lo que significa. Entonces, estar unidos no es estar reunidos. Así nomás. Habla de un orden. Porque cada vez que Dios añade, tenemos el compromiso de como iglesia de mostrarle al hombre cuál es su lugar dentro del cuerpo, que se manifieste su don, su gracia, ¿sí? Que pueda tomar su parte. ¿Y eso es una lucha o no? Ubicar a los santos en su... ¿Ve? Mire, el orden, el turno, la sucesión, el lugar señalado a cada uno, la dignidad oficial, el rango. Esto es lo que Pablo veía y esto estaba sucediendo sin que siquiera Pablo estuviera presente físicamente. ¿Sabe de qué está hablando? De la unidad en el espíritu. Estamos pacientemente ordenados por Dios, predestinados y preordenados. Pero alguien tiene, ¿sí?, que hacer el trabajo en la tierra. Alguien tiene que mantener la cordura que tiene la unión.
Por eso Jesús pudo caminar entre los hombres en el estado caído en el que estaban o en el estado que quisieran ver o que podamos percibir que estaba la iglesia del Señor, su pueblo tan amado, ese tesoro tan preciado. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que encontró Jesús mientras anduvo en la tierra? Sin embargo, Él no se movió, ¿sí?, de la voluntad del Padre y ordenó, porque Él los conocía, porque Él nos conoce. La idea es hacernos conocidos. Dice que conociéndolo a Él, conoceremos como fuimos conocidos. Y nuestra identidad está en el lugar y en la posición, ¿sí? El rango, la sucesión y el lugar señalado para cada uno. ¿Entienden? Que hay un lugar para todas las cosas. Y cuando digo cosas estoy hablando de usted y de yo, de mí. Primera de Pedro 1:7. Necesitaríamos fe. Están muy calladitos. Yo espero que sea que están prestando atención. Nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. ¿Tiene problema con eso? ¿Con las pruebas? ¿Tiene problemas? Tiene problemas. Bueno, a ver, apúntelo, maestra. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Esta, luego de ser probada, tiene que ser hallada en alabanza, gloria y honra, ¿sí? Cuando sea manifestado Jesús, nuestra fe va a ser probada, ¿sí? Nuestra fe va a ser probada y no hay problema, porque dice que la fe tiene una tendencia en Dios, tiene que crecer, ¿sí? Tendrá que crecer, dice, se las doy, es un don de Dios, ahora que ven, una semilla, pero luego llegará a ser un gran árbol. Entonces no hay problema mientras tanto estemos seguros de que vamos creciendo en fe. ¿Hay que crecer en fe para moverse por lo que no se ve? Claro. Y si no lo vemos a Él, ¿hemos crecido o no como iglesia en fe? Hemos crecido. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que ¿para qué quieren su fe o para qué quiero yo mi fe? Si no es para moverme dentro de la voluntad de Dios, sin verlo, conocerlo a través de las Escrituras, solo por los dichos, que encima ahora no me alcanza con un libro, tiene que ser comprender con todos los santos, es decir, que tiene que ser por impartición, ¿entienden? Entonces, lo que Dios va a hacer probar nuestra fe. Pedro 1:8, ¿a quién? El que se va a manifestar, nuestro Señor. ¿A quién aman? Sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ve que el fin, la fe tiene un objetivo? ¿Sí? La fe tiene un objetivo. La fe no, o más bien, podemos usar nuestra fe para múltiples propósitos, pero la que Dios nos ha dado, aunque contempla que todas las cosas que necesitemos, dice que Él sabe de lo que necesitamos, vendrán a nosotros, la fe tiene un objetivo, ¿sí? Y tiene que ser hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando Él se manifieste. ¿Lo amamos sin verle? ¿Cuántas cosas usted ha logrado amar sin verlas? Está hablando de otro parámetro. ¿Entienden? Es otro parámetro. Amar sin ver, amar sin tener, amar por lo que vendrá. Yo comienzo a amar, por ejemplo, cuando, un ejemplo que se me viene a la memoria ahora, cuando usted comienza, a las mujeres les digo, cuando usted comienza a amar un hijo. Y también se los digo a los padres. Pero la mujer no va el amor antes de verlo, ¿sí? Cuando ve, confirma que era él nomás. Por el momento del parto, que es un secreto que Dios nos ha regalado a nosotros. Pero los varones también, los padres, ¿eh, evangelista? Desde el momento de la noticia o previo, mientras lo estamos planeando, hay amor ya por eso, sin verlo, amamos. Eso viene de Dios, no es nuestro. Y nos sale tan naturalmente, ¿no? Nos sale así, nadie nos enseña en eso. Nos sale, comienza a fluir y es igual en Dios. Créame, es igual en Dios porque Dios nos ha improntado este amor, esta capacidad. Lo amamos sin ver, es otro parámetro. Solo que luego de estos inconvenientes que yo les hablaba, de estos inconvenientes que marcaron la humanidad, ¿sí? Como lo que nosotros podemos ver en figura en Adán y Eva, lo que podemos recuperar de la escena de Abraham y de Sara, ¿sí? De esa Sara queriendo, por ejemplo, o anhelando un hijo, se equivocó en el tiempo.
erró, ¿sí? Utilizando otros métodos que no fueran los de Dios, no supo esperar. Todas esas consecuencias es verdad que hoy las tenemos que padecer, pero también nosotros recuperamos estas verdades, otros parámetros, ¿sí? Lo amamos sin ver, no tenemos necesidad. Por eso Pablo confiaba que cuando los suyos se reunían en su espíritu, ¿sí? Juntamente con su espíritu. El Señor por eso dijo, les conviene que yo me vaya. Hay algo que quiero mostrarles. ¿Se acuerdan que cuando vimos eternidad, vimos otro parámetro, ¿no? Cuando vimos entendimiento, una de las acepciones era sagacidad. Vamos a ir a Lucas 16. Lucas 16, 8. Miren, cuando Pablo se convirtió, quiero hablarles de entendimiento. Entendimiento significaba sagacidad. Sagacidad tiene que ver con el trato, ¿sí? No es una mala palabra. Es alguien que ha sido previamente avisado, es lo que significa. Sagaz, rápido por lo que sabe. Eso es lo que significa. Cuando Pablo se convierte, Saulo, ¿se acuerdan cómo venía? Persiguiendo a la iglesia. ¿Con qué se encontró Pablo? ¿O qué es lo que le salió al encuentro a Pablo? ¿Sí? ¿Y se veía el Señor? Era una luz. ¿Sí? Y enseguida, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Señor, ¿qué quieres conmigo? Lo pudo reconocer sin verlo. ¿Sabe por qué? Porque Saulo tenía improntada otra fe. Y aunque iba en contra, ¿por qué me persigue Saulo? ¿Sí? No está reconociendo dónde. ¿Qué es lo que veía Pablo? A la iglesia. No podía reconocerla, necesitó de la luz. ¿Sí? No de la forma, no de caminar con Jesús como... Esa es la diferencia entre Pablo y los apóstoles, que no menosprecia ni deja en peor lugar a los otros, pero para nosotros es toda una figura lo que Dios enseña a través de la vida de Saulo convertido en Pablo. ¿Sí? Cuando le sale al encuentro el Señor, ¿quién eres? O mejor dicho, le dice, ¿qué quieres conmigo? Señor. No dice, ¿qué quieres conmigo? Mi Salvador, mi Sanador. Eso es, Dios es, Jesús es todo eso, Cristo es todo eso. Pero le dice, Señor, ¿qué es lo que acepta entonces primeramente con esa luz que le sale al encuentro a Pablo? ¿Sí? El señorío. Le acepta el ser un instrumento. Si yo te digo, Señor, estoy aceptando que me puedes usar, me puedes mandar. Reconozco autoridad. Se necesita esa luz, Saulo, Pablo la tuvo. Dice que los demás oyeron la voz. ¿Hay muchos que oyen la voz? Sí, si Dios es generoso, habla de muchas maneras, dice. Ahora habla por su Hijo, las Escrituras están ahí, Él habla. Pero ver la luz es otra historia, ¿me entienden? Entonces Pablo ve una luz y la luz le alcanza y le sobra para decirle Señor al que lo iba a tomar como instrumento. Enseguida le dice el Señor, te vas a tal lugar y ahí te van a decir qué hacer. Luz y trato. Fíjense lo que sucede con los hijos de luz. Parábola muy conocida, pero la conclusión, enseñanza del Señor Jesús, alabó al amo, al mayordomo malo, por haber hecho sagacidad, porque los hijos de este siglo, cuando habla así no está hablando de los hijos, sino de los hijos del tiempo, ¿sí? Del tiempo que les toque. Los hijos de este siglo son más sagaces. ¿En qué? En el trato con quién, con sus semejantes. ¿Está hablando de hombres comunes y corrientes? No, porque los hijos del siglo, en algún momento nosotros éramos de este tiempo y éramos de la tierra y no había en nosotros actividad espiritual. Entonces está hablando de todos, pero los hijos de luz se desprenden en esta parábola. ¿Entienden? Entonces no habla de unos y de otros como si fueran diferentes, habla de las capacidades de diferencia y la diferencia la hace la luz. Ahora, ¿está elogiándolos? No, nos está pidiendo que nos esforcemos porque hay una diferencia en el trato. Resulta que los que entienden más cómo sacar provecho, si miráramos otras versiones, no lo vamos a hacer, pero para los que van y miran si esto es verdad, como lo debería, lo mirarán en otras versiones. Tienen mejor trato con sus semejantes, ¿sí? Y los hijos de luz no se saben tratar entre sí, eso no es nuevo tampoco.
pero es un problema que hay que resolver. Ahí hay algo que no nos conviene y que Dios no dice, esto sucederá, esto sucedió, dice, es ahora, esto está pasando ahora. Donde haya hijo de luz, puede que esto sea un riesgo. Nosotros lo tenemos que asumir como algo verdadero, algo cierto, pero no puede ser una verdad. Entonces, si quiere una lucha, ahí la tiene. ¿Sí? Si queremos pelear por algo, que sea por el trato con mis semejanzas. ¿Sabe dónde tenemos semejanza usted y yo? En nuestra naturaleza divina. Participantes, dice Pedro, de la naturaleza divina. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener el reconocimiento, ¿sí?, de quiénes somos. ¿Entienden por qué era tan difícil ser el hijo del carpintero? Porque los que habían sido llamados para participar de su naturaleza divina, ¿sí?, una naturaleza extra, desconocida para muchos, que está hablando de netamente del espíritu, no lo estaban ni siquiera reconociendo a él. No tenían trato. Por eso lo de Pablo fue tan diferente. Por eso Pablo con la luz le bastó para decirle, Señor, ¿sí? Y por eso usted podrá entender qué es lo que le faltó a los que dudaron de quién era él. Para los que se pudieron desprender y decir, inclusive el Señor dijo, ustedes vayan si quieren irse juntamente con ellos. Y ellos tuvieron que reconocer que las palabras les traía, ¿sí?, y eran vida. Amén. Entonces necesitamos entender, porque la entender es dar sagacidad. Sagacidad es una palabra que significa ser avisado anticipadamente. Es lo que hace el Evangelio, es lo que nos han hecho a nosotros. Por eso hoy nos podemos reunir y hablar de estas cosas, ¿sí? Ahora, en el trato, es decir, en guardar la unidad del Espíritu, ¿estamos obrando así? ¿Sí? ¿Estamos queriendo o poniéndolo todo para guardar esto? No todas las veces, ¿saben? Y Dios lo sabe. Por eso nos esfuerza, por eso viene y nos mensajea de diferentes maneras, con diferentes gracias y todo el tiempo, para que nosotros mejoremos en el trato con nuestros semejantes. ¿En qué nos asemejamos nosotros? Un ADN nos hace uno. Dice que un solo pan hace que todos, siendo un cuerpo y muchos miembros, seamos uno. ¿Sí? La palabra nos devolverá no solo la semejanza, sino que por ser semejantes, porque mucho hemos peleado por la semejanza. ¿Sí? Queremos ser igual a Cristo, yo quiero hacer como Cristo, yo, pero yo. Y ahora en el trato con los semejantes no hay reconocimiento. No nos sabemos reconocer. ¿Entienden? La necesidad entonces de reconocernos no tiene que ver con algo, si nosotros leemos eso, no es algo para que nosotros digamos, sí, es así, la verdad, no me reconocen, ¿sí? Sí, es así, no nos tratamos bien, y hoy no estoy para aguantarte, y no sabes todo lo que me pasó. ¿Y por qué te portás así? Porque está escrito, dice que yo no soy así, ¿sí? Podríamos actuar así, agarrar un versículo y ahí apoyarnos. ¿Entienden? No deberíamos. Tendríamos que luchar por esto. Y ese es un esfuerzo que hay. Creo que en la sala no hay uno que se libre del que tenga que hacer, ¿cierto? Colosenses 3:14. Y yo la primera, diría Pablo, o la pastora, que me dice a mí, vos la primera. Colosenses 3:14. Hay un vínculo perfecto en el que vamos a perseverar. Nuestro trato y nuestros tratos, nuestros vínculos tienen que ser por algo que es perfecto. ¿Qué es? El amor ágape de Dios. El amor de Dios es ágape en el griego. Hablamos un poco de idiomas también. No, mentira. La Biblia fue escrita en griego y tenemos diccionarios que leemos. Le hablo a Francesca. El ágape, recuerdan o recordemos lo que era, ¿sí? Es la mesa, ¿sí? Un ágape es un festín de amor, es una mesa de nobles, ¿sí? Es el lugar donde se unifica igual que en una casa. La tendencia universal y que va desde el principio, que viene desde el principio, es reunirnos en una mesa. Entonces el vínculo, ¿sí? ¿Cómo reforzamos el vínculo? ¿Cómo van a hacer para amarme más a mí luego después de este día? Pues permanecer en la mesa.
¿sí? Y entender quiénes son, quién soy, quiénes somos de parte de Dios. Es la mesa, el ágape, ¿sí? El amor de Dios. Un festín o mesa de nobles, que es lo que significa en griego, ¿sí? Primera de Pedro 1:11. Estábamos por Pedro, ¿verdad? Sí. Andábamos en el 8, donde vimos otros parámetros. Y ahora el 11, quienes pudieron entender que había otros parámetros. Dice que otros, mire, el verso 10 primero. Profetas que profetizaron de una gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu que estaba en ellos y que anunciaba, ¿sí? El Espíritu anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no es para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu, ¿sí? Cosas que anhelan ver los ángeles. ¿Sabe de qué está hablando? De la unidad. ¿Recuerdan lo que decíamos en Pedro? Déjenme revisarlo a mí también, porque tengo acá todas las notas muy... Vamos al 1:8. Hay que escudriñar, ¿sí? Hay que ponerle fuerzas sobre quien se ama sin haberle visto, ¿sí? Hay un gozo que no tiene palabras, hay un objetivo para la fe. Y sobre esta gracia, ¿sí? Se indagaba. Sobre esto que había sido prometido para nosotros, otros indagaban. Otros dicen que inquirían sobre la gracia que vendría sobre nosotros. Y a lo mejor nosotros decimos, unidad, todos juntos. Y cantamos algún salmo. Sin embargo, no hay fidelidad a la hora de tratar con mis semejantes. Ahora no estoy hablando de usted y yo, tiempo nuevo solamente. Estoy hablando de la iglesia del Señor. ¿Sí? Ve que nos sentimos esforzados. Dice que otros tenían... ¿Saben lo que es indagar e inquirir? La palabra inquirir es hacer un pozo hasta que salga agua. Es lo que significa etimológicamente hablando. Dedicarse. Buscar hasta encontrar la fuente, el origen de donde estas cosas salen. Ellos, que ni siquiera iban a recibir esta gracia, lo hacían y nosotros deberíamos estar en ello. ¿Sí? Nos seguimos esforzando. ¿Sí? La unidad es algo que tenemos que guardar y eso nos implica que nosotros trabajemos. Por eso la unidad es en el Espíritu. Por eso yo no necesito saber. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, a ver mi memoria externa, Nancy, o Robert, o alguno si quiere buscarlo, dice... Pablo saluda, ¿sí? Creo que es a los Corintios, y saluda a todos los que invocan su nombre en cualquier lugar. ¿Sí? Usted y yo físicamente, y algunos tendremos la honra, espero que todos, de poder ir visitando otras iglesias, cruzar fronteras, visitar ciudades. 1:2, primero a los Corintios. Gracias. Qué buena es la ciencia, ¿vio? Que ahora hay memoria externa. Primero a los Corintios, 1, en ese saludo, mire. Llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Conoció a todos Pablo? ¿O todos conocieron a Jesús? ¿Conocimos usted y yo a Jesús, a Pablo, a Pedro? No, pero sabemos que lo que nos une es el invocar el nombre. El nombre es el propósito, tenemos el mismo objetivo, ¿sí? Por eso excede las presencias físicas. Por eso sé que si mi padre trabaja, yo trabajo. ¿Entienden? Sé lo que están trabajando hombres en el mundo, mujeres. Y yo trabajo, somos un cuerpo. Por eso no podemos aflojar. Por eso no nos podemos desanimar. Por eso no nos podemos detener ni hacer pausa. Porque hay muchos invocando su nombre. ¿Entienden? Por eso la manifestación del amor no es decir te amo, sino que estar metidos, ¿sí? Metidos y activados para que la unidad sea guardada.
la actitud y la aptitud, ser aptos para esto a través de la vida de su Hijo. Creo que Cristo lo ha hecho todo. El Padre dándolo lo ha hecho todo. Y en Él están reunidas todas las cosas. Entonces de unidad nosotros a Él no le vamos a enseñar. Por eso hoy cuando cité a Sara digo, ¿qué pan le vamos a hacer? No sea que sea de pan de risa. Cuando habla de hacerle un pan a Jehová estoy hablando de dedicarle palabras. ¿Sí? Dedico mi cántico al Rey, dice el salmista. ¿Sí? O bendigo a Dios. ¿Cómo hablo bien de Él? Estoy haciendo un pan para Él. ¿Sí? Cuando me convierto en su alabanza, cuando los dichos de mi boca hablan de Él, tienen que ser los correctos, los perfectos. Nos tenemos que exponer a esto. ¿Sí? Exponernos a la palabra y dejar que todo lo que no es se deshaga. Se deshaga, ¿entienden? Usted y yo nos tenemos que dejar probar en la fe, porque luego viene gloria. Entonces la unidad es un trabajo. ¿Sí? La unidad está ahí, pero yo la quiero guardar, y para guardarla, para no desprenderme, para de hecho no poder hacer nada, aunque parezca que lo estoy haciendo todo, ¿sí? Para eso necesito esforzarme y entender que si lo amé sin haberlo visto, tendré que hacer más cosas. Por eso se le pide, por ejemplo, hablando de mucho trabajo, Apocalipsis 2:2, hay una iglesia, enseguida vamos a ir a la Odisea, que es de la que le dedica unos versos Pablo, pero recuerden esta es la iglesia de Éfeso, a la que se le ha hallado trabajando mucho, ¿sí? Trabajó mucho, haciendo muchas cosas en favor de los hombres. Les vuelvo a recordar lo que hace unos días citamos. Pablo dice, yo trabajo mucho, he predicado mucho más que ellos, ¿sí? Se esforzaba, se medía con los hombres, no, dice que él era libre de los hombres, pero se esforzaba porque hay cosas que hay que entender y la unidad es un misterio, la unidad del conocimiento entre el Padre y el Hijo. La carta a la iglesia de Éfeso dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, has trabajado mucho, ¿sí? Has probado a los que dicen ser y no son, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado por amor de mí, estás animado, trabajas mucho, no has desmayado, estás animado, ¿sí? Tenés fuerzas para hacerlo, tenés un propósito, está todo bien, estás haciendo muchas cosas por amor a mí, a mi nombre, a mi propósito. Pero, fíjense más abajo. El verso 5 primero, porque lo del primer amor ahora vamos. Estaba trabajando mucho, estaba probando a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Usted sabe que para probar los que dicen ser y no son se necesita haber trabajado, conocer quién es un apóstol, ¿sí? ¿Quién es un apóstol? Según Pablo dice, yo administro la gracia de Dios, yo administro misterios. Así hablaba él de los apóstoles. Entonces yo tengo que ir a la par para saber si son. ¿Por qué? Por lo que producen. Éfeso podía hacerlo. No desmayaba, es decir, tenía fuerza. ¿Qué le faltaba a Éfeso? Todo eso en esta condición. Un poco más abajo. El 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Con mucha fuerza, mucha labor, pero se había caído. Se había caído. Y el verso 4 es la razón. Había dejado el primer amor. Podemos hacer muchas cosas buenas, ser peritos en otras tantas, ¿sí? A la hora de hacerlo casi todo bien, pero dejar el primer amor tiene que ver con aquellas cosas del principio. ¿Entienden? La diferencia entre encontrarse con la luz, ¿sí? No solo escuchar la voz, atender la luz, revelarse, conozco al Hijo, el Hijo me hace conocer al Padre, entonces me activo en su voluntad. Tengo que cumplirlo todo. No nos puedes alcanzar con un poco de luz, un poco de su voz, un poco de conocimiento. ¿Entienden? Porque a Éfeso, haciéndolo todo muy bien, tiene algo contra ella. Dice, has dejado tu primer amor, ¿sí? El ágape. Vuélvete ya las primeras obras, ¿sí? En esa condición hacía todo. Lo hacía todo, esforzado, animado, pretendía seguir haciéndolo, no tenía problema, lo hacía por amor,
pero había dejado el primer amor. Las cosas primeras son las que nos interesan, ¿sí? Porque es el fundamento por el cual luego todas las restantes vendrán. Reconocer, ¿sí? Está caída, Éfeso tiene luz, se le ha revelado el misterio, por eso trabaja para la voluntad, pero dejó el primer amor. Hace unos días mirábamos cómo pudiendo ser, siendo la luz del mundo, ¿no? Fíjese, Éfeso, mire, ¿por qué lo estoy diciendo lo de la luz? Está más abajo. Arrepiéntete porque estás caído. Un poco más, a ver. Bueno, no importa, creo que está por arriba. Dice, podré quitar el candelero. O sea que luz no le faltaba. Por eso estaba insistiendo con la luz. Luz no le faltaba. Ahí está. Quitaré tu candelero de su lugar. Tiene luz, tienes fuerzas, ¿sí? Pero está caído. Tiene ánimo, tiene luz, tiene fuerza. Tiene amor por el propósito, pero está caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿sí? Si usted pudiera mirar primeras obras, vería arquitectnom, las ideas de edificación. No pasa nada. Ahí está. ¿Entienden que no nos podemos conformar en ningún momento? Usted y yo no podremos detenernos nunca. Decíamos que podíamos ser, hace unos días nos ministraba la maestra que podíamos ser la luz del mundo. Podemos y lo somos. Ahora, siendo la luz, puede que siendo la luz haga lo que quiera también. Sí, claro. Éfeso lo estaba haciendo. ¿Lo estaba haciendo mal? No, pero le faltaba algo. Arrepiéntete, vuélvete a las primeras obras, con mucha luz para hacer algo, pero no para hacerlo todo. Y todo sale bien si comienzo desde el principio, ¿sí? Vamos a mirar a Filemón, que es uno de los que citó la pastora, creo que es el 1.10, 1.5. ¿Vio él? Mire, uno que ama, pero ama y tiene la misma fe. El apóstol Pablo, orando por él. Hago memoria de ti en mis oraciones. Oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor, para con todos los santos, los sirven. ¿Por qué lo hace? Para que la participación, verso 6, de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Sí? Tenemos gozo y consolación en tu amor. Por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Está trabajando en favor de los santos? Sí. Lo hace por amor. Necesita ser probada vuestra fe. Dice, ahora por la participación de tu fe vamos a ver si es eficaz. ¿Y le mandan qué? ¿Se acuerdan a quién le mandan? A Onésimo. Uno que en algún momento fue inútil, ¿sí? Pero ahora se le confía la obra, ¿sí? Se le confía la obra en él. Participando de la fe, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Siempre el conocimiento, ¿sí? El conocimiento es bueno. Necesitamos alcanzarlo, dijimos del principio, entender porque tenemos que alcanzar, tenemos que ser sagaces, saber manejarnos con nuestros semejantes, porque tenemos que alcanzar el conocimiento del Padre y del Hijo. Eso es un misterio, la unidad. ¿Sí? Entonces, a Filemón se le encomienda un hombre, un Onésimo, que era ineficaz, que en algún momento no servía. ¿Sabe? Las cosas que no sirven están fuera, ¿sí? Están siendo desechadas, pero se pueden volver a tomar y volverse a ser útiles. Esa obra se le encarga a Filemón y era una cuestión de fe. ¿Sí? ¿Hay sagacidad en el trato ahí? ¿Sí? De Pablo para con Filemón a la hora de confiarle una obra y de Filemón luego para con Onésimo hasta lograrlo. ¿Sí? Tenían que perfeccionar. Si nosotros pudiéramos entender, entonces lo que... póngalo en la Biblia al día, que lo tengo ahí, y vamos a volvernos a la Odisea, que es con quien empezamos. A ver, en la Biblia al día. Tengo noticias de que, miren, eso es un evangelio, ¿sí? La noticia es el evangelio. Porque tengo noticias de tu amor y fidelidad.
hacia el Señor y hacia los creyentes. Noticias de amor, ¿sí? Capaces de recibir, de participar en una fe, recibir y hacer obra en un hombre. ¿Hasta dónde dice? Hasta que el conocimiento sea perfeccionando también en él, ¿sí? Amén. Vamos a volver a Colosenses, porque se le habló a la iglesia de la Odisea. Si bien citamos Apocalipsis, si bien hemos citado mucho trabajo en medio, ¿sí? Hemos confirmado de dónde viene el amor, de cuánto tenemos que estar vinculados para terminar las cosas según él. No, el otro, el 2. Colosenses 2. ¿A quién iba dirigida la carta entonces? Era a la Odisea. Se los muestro para que recuerden. Arriba, José. ¿A quién se dirige la carta? Quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Nunca han visto mi rostro, ¿sí? Pero aunque no han visto mi rostro, dice, ustedes tienen y tenemos un trabajo que hacer, afirma el trabajo en el Espíritu, amén. De eso era una de las cosas que quería mostrar, no se olviden, de manejarse por el Espíritu, no por el rostro ni el cuerpo de nadie, aunque en presencia muchos tenemos el gozo de conocernos, saber que Dios hace una obra y que viene desde el Espíritu. Ahora vamos a ver la Odisea en Apocalipsis, en el Apocalipsis 3. No queda mucho, ¿sí? En el 3, está en el 3:14, el amén, el testigo fiel es el que escribe, el principio de la creación, testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Ustedes se acuerdan que en el principio era el verbo, ¿no? Y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero dice que en el principio la luz era la vida de los hombres. Retenga esa idea por un momentito. A la Odisea, la destinataria de la carta de Pablo, también ahí en Colosenses, ¿sí? Se le vuelve a escribir, igual que a Éfeso en el Apocalipsis. Le escribe el testigo, le escribe el principio de la creación, es decir, el mismo Señor en su plena esencia de luz, la luz del principio. Le dice, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, ¿sí? Me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tú dices, fíjense, ¿qué es lo que él sabe de él mismo? ¿Sí? ¿Qué juicio él tiene de él mismo? Él sabe que él es rico, que no tiene necesidad de nada. Cuando dice que no tiene necesidad de nada, podríamos decir que a lo mejor hasta está desechando el cuerpo, ¿sí? No necesito ni siquiera un hermano que me asista, una palabra que me aconseje, no necesito congregarme y así vamos desprendiéndonos. No necesito discipularme, no necesito ir tantas veces, el martes, el jueves, el para qué, no necesito salir, empieza a no necesitar porque está enriquecido en todo. ¿Se acuerdan cuáles eran las riquezas del principio? ¿Sí? Las que vimos en el principio, las riquezas de Cristo, tenían que ver con la unidad. ¿Sí? Ahí, si entendemos, lo entendemos, eso es una riqueza, eso tiene valor, el entendimiento es la riqueza, pero él entendía así, yo soy rico y me he enriquecido. Por eso yo les dije que el entender tiene que ver con una acción luego. Yo por lo que entiendo, eso haré. Dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado, le dice el Señor, le desdice, le contradice, miserable, pobre, ciego y desnudo, sutil las escrituras para describir la condición del que viene como el rico, ¿sí? Un poco más abajo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí? ¿Qué le pasaba a la Odisea? No veía. ¿Sí?
o lo que veía le ponía a él su nombre. Esto es, yo soy rico, yo no necesito de nada. El Señor le muestra que es pobre. ¿Sabe que necesitamos ver? Por eso dijimos que no nos movemos por vista, que necesitamos fe. Ahí le dice, compra, fíjese, te aconsejo que compres oro refinado en fuego. La fe, según Pedro, iba a ser probada y refinada, probada por el fuego. Nuestra fe es valiosa. ¿Cuenta sobre qué la fe la compro? Bueno, yo me invierto. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Y yo para oír hay inversión. Yo me tengo que sentar, tengo que tomar mi tiempo, ¿sí? Tengo que escudriñar luego la palabra. Entonces, para mi fe es más que el oro refinado. Tiene una inversión. Tengo que pagar una escuela, tengo que viajar, ¿sí? Hasta en lo material estamos comprometidos cuando hablamos de los negocios del Padre. ¿Sí? Eso es innegable. Por eso le dice, adquiere, te aconsejo que compres oro refinado en fuego. Nuestra fe tiene un valor. Nuestra fe tiene un precio. ¿Amén? ¿Sabe que va a ser probada? ¿Sí? Y que cuando sea hallada en alabanza, en gloria y en honra, es cuando a usted le darán, o a mí, el certificado. ¿Sí? Por tanto, dice, yo te aconsejo. Esta dice, yo soy rica, no tengo necesidad de nada. El Señor le dice, te falta fe para que seas rico. ¿Sí? Fe para creer en la unidad. Las riquezas que están en Cristo Jesús, en la unidad con el Padre. Colosenses. Vuelva si quiere con sus ojitos a las notas. Si no, después revise lo que estoy diciendo. Por tanto, yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando y cómo quedamos conociendo que estábamos desnudos después del error. ¿Recuerdan? Faltaba vestidura, tuvo que venir el sacrificio, Dios traer la piel de un animal para cubrir la desnudez. ¿Sí? Al sacerdote se lo vistió para cubrir la desnudez, ¿sí? Y le llama desnudez a las partes íntimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una vergüenza generacional. Porque perdimos el ADN. Nos tenemos que revestir, tenemos que terminar con la vergüenza, pero sobre todas las cosas necesitamos ser ungidos los ojos con colirio para que vea. ¿Sí? Usted sabe que en ese lugar, la Odisea, había una escuela, leía en los diccionarios, una escuela muy famosa, por eso le utiliza esa figura muy famosa de oculistas, donde se preparaban ungüentos muy especiales, ¿sí? Y tenía mucha fama. Y usted sabe que nosotros para ver podemos preparar ungüentos muy especiales y ser una famosa escuela, ¿sí? Y hacer que los hombres vean ciertas cosas. El Señor dice, necesitas colirio. No es ese el de la Odisea, porque estás viendo mal. Te ves rico cuando deberías verte pobre, ¿sí? Usted sabe que la pobreza en Dios puede ser del espíritu, no estamos hablando solo de lo material, ¿sí? Un espíritu que debería comenzar a crecer, luego a formarse, a fortalecerse, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitamos colirios. Vamos a Efesios 1. El Señor Jesús, cuando se encontró con un ciego, impuso sus manos, lo hizo ver, ¿sí? En otra se acuerda que hizo un ungüento. Si ustedes vieran colirio, es una masa. Sí. Si ustedes vieran el Strong, no quiero ahondar mucho más en eso, pero la palabra colirio es una masa. ¿Sí? Nosotros hoy conocemos colirio como un liquidito. Una pasta, una torta, dice. El Señor Jesús hizo barro y saliva. Tierra, tu naturaleza, con mi ADN. En la saliva está el ADN. ¿Sí? Y le hizo ver claramente, claramente. Efesios 1:18. Colirio. Para ver unidad donde parezca que no la hay. Colirio para ver claramente. Me lo voy a poner acá también, ¿vale? El apóstol Pablo orando por su iglesia. Nuestra vista o nuestra forma de mirar es la capacidad de análisis, ¿no? Yo miro y sé con quién estoy tratando, lo puedo describir y por lo que describo puedo emitir un juicio. Yo miro, sé que es agua, veo que está sudada, es porque está fría. O sea, nuestra vista
tiene una capacidad en sí mismo. Por lo que veo, yo juzgo. Entonces lo que el Señor le dice a Odisea, estás juzgando mal. ¿Sí? Te estás llamando una cosa cuando yo veo todo lo contrario. Justamente todo lo opuesto. Fíjense qué riesgo, ¿no? Y está hablando de iglesias que estaban trabajando para Él. El colirio para Dios o en el reino tiene que ver con la revelación y la sabiduría. ¿Sí? Ahí lo tenemos al apóstol Pablo orando por su iglesia, pidiéndole al Padre que dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Mire, ¿para qué viene la sabiduría y la revelación? Para alumbrar, ¿sí?, los ojos del entendimiento. ¿Saben que tiene que ver? Todo tiene que ver con el entendimiento. Es el principio. ¿Sí? Dijimos que entendimiento no era solamente comprender o hacer un análisis primero para luego tomar una decisión. Entendimiento también tenía que ver con sagacidad en el trato. ¿Sí? Entender con quién estoy tratando, se me tiene que revelar. Por eso el reconocimiento es un principio de unidad. ¿Sí? Es un principio de relación y vínculo. Nos reconocemos y nos vinculamos por lo que somos, no por si nos gustamos o no en el trato como cualquier hijo del siglo. Aunque como hijos del siglo hemos a lo mejor generado excelentes relaciones, las mejores a lo mejor. Por ejemplo, en el caso con mi familia, ¿sí? Yo no podría decir que tengo una relación al contrario con mi padre. De mis relaciones las más lindas. Sin embargo, no puedo comparar con la relación con mis semejantes. Que tengo y le tengo que dar gracias a Dios que me puedo relacionar con Él en el espíritu. Y ahí es donde yo puedo hacer la comparación. ¿Entienden? Porque completo mi relación y mi vínculo. Por eso puedo entender que los que tengo por la carne, dice el apóstol Pablo, decía yo a los que antes conocí. ¿Sí? En la carne ahora no los conozco así. Los conozco desde el espíritu. Por eso necesitamos revelación, por eso necesitamos entender quién es quién en este lugar. Porque sabiendo quién es quién, nosotros nos podremos, decíamos, acomodar cada cual en su sitio. Y ahí habría armonía. Si estamos cada cual en nuestro sitio, ¿sí? Si hemos tomado el lugar que Dios ha destinado, no habría problema de relación. Nos podríamos celebrar. ¿Sabe cuándo hay problema de revelación? Cuando no hay reconocimiento. Cuando peleamos por un mismo lugar a lo mejor. Cuando no creemos que el otro es, pero soy yo. ¿Entienden? El cuerpo necesita reconocerse. El cuerpo necesita reconocer sus miembros y los lugares. Para esto revelación, para esto sabiduría. ¿Sí? En la sabiduría, la revelación, en el conocimiento de Él, colirio en nuestros ojos para entender. Para que nuestro trato, recuerden Lucas 16:5, nuestro trato sea revertido, porque leíamos en la parábola categóricamente diciendo que nuestra relación con los semejantes no era tan buena como la de los naturales. Y yo no me puedo quedar con esa verdad, con esa cosa cierta. No puede ser una verdad, tengo que revertir eso. Entonces necesitamos colirio para ver claramente. ¿Sí? Necesitamos vernos claros, necesitamos que se revele nuestra identidad. Ustedes saben que sabiduría y saber, ¿sí? Saber, sabiduría y saber degustar tienen la misma raíz en la palabra, ¿sí? Poder gustar es poder discernir. Por eso los sentidos de Eva tenían que estar ordenados, no se podían extraviar, porque hasta ella tendría que gustar, ¿sí? Gustar, de poder discernir, el poder tomar ese pan y discernir ¿qué? El cuerpo. Por esa razón, por no discernir el cuerpo, por no haber reconocimiento, es que hay separación. La enfermedad y la muerte en el espíritu es separación. Se pierde la unidad. Entonces necesitamos sabiduría, que no es cualquier cosa, no es un conocimiento así nomás, ni es decir sé o no sé. Ni siquiera tiene que ver con haberla escuchado, eso me compromete. Porque todo lo que sé me compromete. No hay problema con el conocimiento. Usted y yo llegaremos a saberlo todo. El problema está en nuestra determinación. ¿Sabe? Si habláramos de caídos, el ángel de la luz, o como en Ezequiel le dice el querubín, lo sabía todo. Los secretos, los misterios, lo sabía todo.
todo. Sin embargo, cayó. Entonces, en la medida que peleamos por conocer y por saber, también nos tenemos que guardar en unidad. Caer es desprenderme. Caer es morir, y morir en la muerte hay separación. ¿Entienden? Estoy hablando de morir al espíritu. Por eso la certeza de los santos es diferente. Por eso la sabiduría no viene a hacerme conocer solamente, sino porque entendí, tengo un buen trato y eso es sabiduría. Ahora puedo estar hablando de sabiduría. En el reconocimiento hay sabiduría. No solo entender, sino aplicar lo que entendí. Ahí hay sabiduría. En mi acto y en mi experiencia hay sabiduría. La sabiduría se hablaba, dice Pablo, ¿sí? Y había sido destinada, en 1 Corintios 2:7 o 1:7, había sido destinada para nuestra gloria, dice Pablo. Y la gloria es un misterio, la del principio. Juan 17, aquella gloria que tuve contigo, José. Juan 17. Necesitamos saber, ¿sí? Todo esto viene para que sepan, pero una vez que yo sé, no garantiza que pueda terminar, ¿sí? No lo garantiza, por eso necesito pelear con este amor que es eterno, por la unidad del Espíritu. Más allá de las presencias físicas. Dice 5. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Terminé en la gloria por la sabiduría, ¿sí? Termino en esto para no hacer mucho más. De la Odisea hay mucho para decir, lo veremos luego, lo veremos seguramente, seguiremos con la pastora, pero retengan esto. Entender, ¿sí? El poder entender la unidad. Fíjense que más abajo él dice, hágame un poquito más abajo. Las palabras que le di, yo se las di, las recibieron. Han conocido que salí de ti. Un poco más. Lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Lo glorifico en ellos. Voy a ti. Ahí está. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. ¿Sí? Para que sean uno, así como nosotros. El saber no va a marcar la diferencia. El entender es importante, pero tampoco. Entender es el momento previo a tomar una determinación. Y por lo que me he entendido, me determino. ¿Sí? Ustedes saben que cuando cayó, miremos Génesis, el último, se los prometo. Solo quiero dejarlos meditando en algo. Génesis 3. El saber, ¿sí? Es bueno, el conocimiento lo necesitamos, pero lo que precisamos experimentar es sabiduría. La sabiduría es la experiencia de lo que yo sé aplicado en función de un objetivo. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? El objetivo del Padre. ¿Qué nos une? ¿Sí? El amor del Padre. Decimos que lo amamos. Más abajo, el 16 creo, a ver. Cuando Adán y Eva caen, déjenme que lo busque acá. Cuando Adán y Eva caen, denme un segundito. Mi memoria. Cuando Adán y Eva se equivocan, cuando Adán y Eva caen, cuando ellos 3:22, cuando ellos se desprenden, ¿sí? Hay una expresión de Dios muy rara. ¿Entienden? Que tiene que ver con la unidad que hay en el conocimiento, pero sin el objetivo. Pusieron en riesgo el objetivo. Se los voy a mostrar. He aquí el hombre es ahora, léanlo conmigo, es como uno de nosotros. ¿Es diferente? Ahora, y esto lo dice cuando erró, ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano, tome la vida el árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sí? Ahora, cuando se equivocaron es uno como uno de nosotros. Los unía el conocimiento. Ahora saben el bien y el mal. Ahora saben.
Pero saber para Dios, ¿sí? En ese momento dijo, ahora que saben es cuando tienen que empezar mi trabajo. Aprendieron mal. ¿Quién te enseñó? Estamos de nudo. ¿Quién te enseñó? ¿Sí? Aprendieron mal, pero no les hizo perder la semejanza. Dice, ahora es como uno. ¿Como cuál, diría yo? Pero eso nos los dejo para que lo mediten y para que yo siga meditándolo. Hay una unidad en el conocimiento, podemos conocerlo todo. De hecho, Dios prometió que nos va a dar a conocer todas las cosas. Antes o después, queramos o no, vamos a ser testigos de todo lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Pero ser uno como Él o uno como nosotros, esa unidad en el saber no tampoco es el final de la cosa, sino el objetivo por el cual nos añadimos al cuerpo. Venimos al cuerpo por un error. Si llegamos por un error. Ahora somos, ¿sabe qué? Cada vez que se nos añade el cuerpo, se nos añade por un error. Porque antes éramos enemigos en nuestra mente. Sin embargo, el Señor no deja de añadir al cuerpo. Ahora es como uno de nosotros, pero pone un impas, ¿sí? Pone un trabajo previo para que ese conocimiento no nos sea de tropiezo, para que ese conocimiento, a ese conocimiento se le agregue revelación, sabiduría, porque ahora lo que sé es lo que marcará la diferencia. Ahí podremos decir que vamos a tomar determinación. Entonces, si usted y yo en algún momento tuvimos que reconocer que erramos, también tendremos que reconocer que por lo que sabemos hemos errado. ¿Sí? ¿A qué venía la ley? A hacernos saber el error. Nos venía a mostrar, nos venía a hacer saber. Los que una vez fueron iluminados, dice, es imposible que se vuelva. La luz vendrá, el conocimiento vendrá, pero necesitamos la dirección y el objetivo. Amén. Necesitamos reconocernos, ¿sí? Dentro del error. Necesitamos todavía reconocer lo que Dios habló de nosotros. Y muchas cosas todavía nos están cegadas. Unge con colirio para que veas. ¿Sí? Tenemos que ver claramente. Decíamos eso. Claramente lo que Dios ha hecho. Pero claramente, ver claramente para entender que otros están juntamente comprometidos con nosotros. Y Dios comprometidos en hacernos ¿qué? Mira. Romanos 1:20. Entre las cosas que no entendemos, entre las cosas que no las entendemos porque no las vemos, Dios dijo algo, voy a hacer algo visible y esto les dará a entender. En Romanos dice que las cosas invisibles de Él, su poder y su deidad, ¿sí? Ahora somos como uno como ellos, dice, como uno de nosotros. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Ya no hay excusas. ¿Sabes quiénes son las cosas hechas? Los hijos. Amén, evangelista. Los hijos, ¿sí? Hechos. Dice, porque habéis creído, ¿sí? A todo aquel que crea, ¿sí? En Él se le da la potestad de ser hechos. Usted entenderá a Dios por medio de un hijo. No hay otra forma, lo hizo así. Hay unidad entre el Padre y el Hijo. Hay unidad entre Dios y su iglesia, hay unidad entre Cristo y su iglesia. Entonces, si quiere entender a Dios, tendrá que conocer a un hijo. ¿Amén? Se los digo a los más nuevitos y nos lo predicamos a nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos que dar a entender a Dios poder y deidad. En un momento el error nos hizo igual. Ahora es como uno de nosotros. Entonces Dios tuvo que procesarnos. Estamos en ese proceso. Y ese proceso implica que usted y yo hay cosas que ya sabemos. Y sabemos que tenemos que guardar la unidad y que es en el espíritu. Y que no necesitamos presencias físicas, pero necesitamos de esos espíritus. Necesitaba la iglesia de Pablo, necesitaba mucho de Pablo. Tanto que lograron juzgar sin su presencia física. Reuníos vosotros y mi espíritu. ¿Entienden? Las cosas hechas te darán a entender, te harán sagaz en el trato con tus semejantes.
¿Sí? Ahí hay poder y ahí hay deidad. ¿Quiere conocer a Dios? Busque un hijo de Dios. Y el Hijo de Dios sepa que está dando a conocer al Padre. Y cuando digo esto no estoy hablando místicamente solamente del Dios, que algunos lo plantean tan lejos de la tierra. Estoy hablando del que habita, ¿sí? Del que lo invocamos como Padre y del que nos ha dado las formas en que todas estas cosas, ese orden pleno que decían las cartas de Pablo. Yo sé que ustedes están ordenados, sé que van tomando sus lugares, sé que hay una iglesia preparada para que cada cual tome su lugar, para que cada cual active su don, su gracia, ¿sí? Y esa actividad es unidad. Unidad no es estar todos juntos, no es tomarme de algo, de alguien, ni es juntarme. Unidad es actividad. Unidad en el pensamiento, unidad en el sentir, la misma fe, ¿sí? Que nos hará obrar las mismas cosas. Amén. Los bendigo. Dios, te damos gracias. Te bendecimos, Rey. Te damos gracias, Señor, aunque hay cosas difíciles, Señor, para nosotros de entender, de tener que salirnos, Señor, de algún momento, en algún momento, Señor, de nuestra propia necesidad. Se nos ha hecho muy difícil por momentos salir de nuestra individualidad. Se nos ha hecho muy difícil, Señor, entender que aunque somos tu especial tesoro, no nos movemos solos. Ahora, Señor, queremos pelear por la unidad de la fe. Esa añadidura, Señor, que nos has dado en nuestra vida, ese peso por tu cuerpo. El apóstol Pablo decía, este es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la iglesia. Dios, bendecimos a cada uno de los hombres que invocan tu nombre en cualquier lugar. Señor, ahora en el Espíritu recibimos todos los anhelos que has puesto en sus corazones. Y de la misma forma, Señor, nosotros queremos compartir los nuestros. Porque sabemos que tu palabra llegará a pesar de nuestros cuerpos, a pesar de nuestras voces, llegará a ministrar de la misma manera a muchos en la tierra. Bendecimos la unidad que viene desde tu corazón y por el pacto que has hecho con tus hijos. Señor, los bendecimos para que den a entender. Y queremos bendecirte en esta tarde también a vos. Queremos hablar de vos de la forma correcta. Cuando dijiste, Señor, ahora que el hombre se equivocó, es como uno de nosotros. Ahora tendrá que formar parte de este cuerpo. Y este cuerpo se hará cargo de que Dios es uno y va en una sola dirección. Por eso el propio Jesús rindió su voluntad ante la tuya. Por eso, aunque tuvo mejores y las buenas intenciones durante todo su caminar, Señor, no fue débil a la hora de ver la condición de la iglesia. De hecho, trabajó por ella. Trabajó por esa unidad y conformó y ordenó plenamente a muchos. Por eso sujetó todas las cosas y se las entregó. Dios, hoy queremos poner en esa situación todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Entenderte, Señor, más allá de lo que vemos. Poder comprender con todos los santos que esta obra es eterna, pero que excede al tiempo y excede a la geografía de cada uno de nosotros. Señor, podemos ahora dedicarte nuestros actos. Todos los actos, Señor, de los santos. Podemos, Señor, ponernos en actividades para tu gloria y para tu honra. Y esa es la libertad que le has dado al Hijo. Señor, queremos fidelidad en nuestra vida. Esa fidelidad que viene luego de haber percibido lo que conviene. Señor, esa fidelidad que tiene que ver con los sentidos espirituales bien ejercitados. Y te damos gracias en esta hora por aquellos que nos dan la oportunidad de hacerlo. De ejercitar una y otra vez el discernimiento. De poder aprender juntamente con ellos, nuestros mayores. Estoy hablando de nuestros pastores, de nuestros apóstoles, de nuestros equipos ministeriales, Señor, trabajando en la tierra. Señor, por lo que cada uno de ellos ha sembrado conforme a tu voz en tu iglesia, hoy vemos el resultado. Hay libertad en tu casa y tus hijos se manifiestan con esa libertad. Es el derecho de saber, Señor, y el compromiso de tomar la mejor de las determinaciones. Pelear por la unidad, hacer lo que conviene. Aquello que un padre y un hijo en un momento sellaron en el cielo y que hoy podemos ver en la tierra.
Te damos gracias, Dios, te bendecimos por el poder que les has conferido a ella, a tu iglesia en esta hora. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos en este lugar, a los que físicamente hoy nos vemos. Pero también, Señor, quiero orar como en algún momento, aquel que se determinó dando los diezmos, vinculándose con las generaciones que venían. Cuando Abraham se encontró con tu Melquisedec, con tu Rey de paz, con tu Rey de unidad. Cuando dio y entregó sus diezmos, su ofrenda. Señor, cuando en ese momento se le despertó las ansias por Leví, un sacerdocio diferente, un sacerdocio, Señor, que se iba a levantar, aunque no lo veía en ese momento, ni lo vieron los hombres de esa época, pero que sí indagaron esa gracia que había de venir. De ahí venimos, Señor, de aquellos lomos, pero levantados con tus hijos de una forma diferente, con más poder, con más honra para darte y más gloria para manifestar en esta tierra. Oro por los que ellos en esta hora, mis hermanos y yo, no estamos pudiendo ver, pero sabemos que habitan en nosotros las generaciones que vienen, haciendo bien, Señor, en tu nombre, haciéndolo bien en tu nombre, comprometemos todo nuestro ser. Te bendecimos, Dios, y queremos honrarte, queremos llegar al alfolí con esa conciencia, queremos dar nuestro diezmo y nuestra ofrenda, nuestro pacto, nuestras primicias, sabiendo, Señor, que lo que hoy no vemos se materializa en ese lugar por promesa, habilitando a otros y llamando a generaciones con nuestra propia sangre después de haber gustado del favor de la tuya. Te bendecimos, Rey, te adoramos y te amamos. Amén.